Era una tarde luminosa en la plaza principal, un lugar de encuentro para turistas y locales. La música resuena entre las risas y los aplausos que se dispersan, creando un ambiente festivo. En medio de esta algarabía, el protagonista, un guardia de seguridad con la mirada cansada, observa la escena desde la periferia. Su uniforme, algo arrugado, contrasta con la brillantez del espectáculo, no porque falte de mantenimiento, sino porque simboliza una vida de sacrificio y anonimato. Nadie parece notarlo. Su figura resignada se funde con el bullicio. Justo al frente, un grupo de jóvenes youtubers ha convertido la tradición en un juego de humillación. Risas estruendosas se elevan, acompañadas de comentarios despectivos. «Mira al guardia. ¿Le han dado un premio por ser invisible?», grita uno de ellos, mientras los otros se ríen y apuntan. Esta provocación despierta un murmullo entre el público, quienes inmortalizan el momento con sus teléfonos móviles, disfrutando del espectáculo que humilla a un hombre que solo está haciendo su trabajo. A cada risa, el guardia siente que su corazón se hunde más. La vergüenza se mezcla con el enojo. Él sabe que su trabajo es cuidar a los demás, no ser el blanco de burlas. Sin embargo, la presión de las miradas lo hace sentir pequeño, como si su dignidad estuviera atrapada bajo el peso de la indignidad colectiva. Con un esfuerzo visible, respira hondo y aprieta los puños, intentando contener la tormenta que se agita en su interior. Pero de repente, un destello de furia surca su mente. ¿Es esto lo que la gente ve cuando me mira? Un ser inferior, un objeto de burla. Esa imagen lo golpea con la fuerza de una ola. La injusticia que siente no es solo por sí mismo, sino por todos los que han sido subestimados y pisoteados en silencio. A medida que la humillación se eleva a su punto máximo, el guardia se siente obligado a tomar una decisión. Si esta historia te está atrapando, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. En 1900, ese momento, un giro inesperado ocurre. En medio del clímax de burla, algo dentro de él despierta, una chispa de resistencia emerge de su interior. El guardia se endereza, su mirada se endurece y da un paso adelante, enfrentando a sus opresores. «¡Basta!», grita con una voz potente que corta a través del ruido. Un silencio repentino envuelve la plaza, mientras todos se giran hacia él, sorprendidos por la abrupta quiebre del escenario. Esta voz, antes tan callada, ahora resuena con dignidad. A medida que la plaza responde, el guarda siente una mezcla de temor y liberación. ¿Habrá encontrado en sí mismo el valor para cambiar la narrativa de su humillación por una vida de dignidad? Con cada paso que dio hacia adelante, el guardia experimentó una oleada de emociones. El silencio que dejó su grito resonaba en su mente. Por un instante, recordó su infancia, un tiempo donde había soñado con ser más que un simple guardia. Había imaginado un futuro brillante, donde la justicia prevalecía. Sin embargo, la dura realidad de su vida laboral lo había llevado a una existencia de rutina, sumido en la sombra de la indiferencia. Mientras la multitud quedaba en suspenso, él se sentía atrapado entre la amargura del pasado y la determinación del presente. La vergüenza inicial que había sentido al ser humillado fue reemplazada por una llama de desafío. Reflexionó sobre tantos momentos en los que había observado injusticias sin poder intervenir. Recordó a su madre, quien siempre le enseñó que la valentía no se mide por el ruido que uno hace, sino por las acciones silenciosas que se toman en momentos críticos. «Hoy no me quedaré en silencio», pensó, decidido a cambiar su historia. Al mirar a la multitud, entendió que no solo era su lucha, sino la voz de aquellos que habían soportado lo mismo. Consciente del riesgo que implicaba hablar, su decisión fue clara. Comenzó a observar la situación, analizando con astucia cada movimiento de sus opresores. Entre las risas del grupo de youtubers,
Vio la arrogancia de un joven que se creía invulnerable. Fueron sus provocaciones las que alimentaron su cólera, y no solo con palabras, sino que hacía muecas burlonas, despreciando a quienes se levantaban contra él. El guardia cerró los ojos un momento, respirando profundamente, recordando lo que pasaba por la mente de los otros. ¿Cómo se sentirían si estuvieran en mi lugar?, pensó. Detrás de la fachada de risas había un grupo de personas que miraban con incertidumbre. Algunos se sentían incómodos con la burlona pelea que se había desatado, pero la presión social y el miedo a ser parte de la minoría se interponían entre ellos y la empatía. En un rincón, algunos niños observaban con curiosidad, y un destello de compasión brilla en sus ojos. Eso le dio al guardia un poderoso impulso. Al final de cada día, mirándose al espejo, se prometía a sí mismo que haría algo diferente. Hoy el cambio comienza. Se repetía una y otra vez, cada vez más firme en su resolución. No quería ser parte de una sociedad que se regocijaba en la humillación de otros. Ahora, al enfrentar la provocación, debía actuar. Tenía que encontrar una forma de pararlos, de dar voz a los que, como él, habían sido victimizados. La planificación comenzó a florecer en su mente. Comenzó a trazar un pequeño plan. Si logré sobrevivir al bullying en la escuela, si pude soportar tantas veces la indiferencia, ahora puedo hacer que me escuchen, pensó. En los días siguientes, se dedicó a observar cómo se comportaban sus opresores, tomando notas mentales de sus patrones de comportamiento. Estaría preparado para el gran momento. Desde la esquina del escenario, la música continuaba sonando mientras él se mantenía alerta, observando y escuchando cada broma, cada risa falsa, cada momento que se deslizaba hacia el borde del odio. La gente a su alrededor se había acostumbrado al espectáculo, convirtiendo la humillación en un circo, pero él no se rendiría. Sentía en su interior una resistencia que comenzaba a crecer, palpitante, como un tambor que marcaba el ritmo de su nueva determinación. En esos días de preparación silenciosa, meditaba sobre lo que realmente significaba ser un héroe. No eran grandes gestos ni explosivas demostraciones de poder, sino más bien la perseverancia de mantenerse en pie cuando todo parecía estar en contra. El guardia se encontraba a un paso más cerca de su transformación, sintiendo energía en cada célula de su ser, determinándose a ser la voz que muchos necesitaban. El ambiente en la plaza se tornó pesado, cargado de expectativas. El espectáculo continuaba, pero el guardia estaba ahora preparado. Su mirada pasó de estar llena de vulnerabilidad a reflejar una determinación feroz. Mientras los youtubers seguían provocando y disfrutando de las risas ajenas, él decidió que había llegado el momento de actuar. Transformó su miedo en coraje, imaginando la reacción de la multitud al escuchar su voz. Un día lluvioso se acercaba. La meteorología parecía querer advertir la tormenta que se desataría no solo en el cielo, sino también en el corazón de la plaza. El grupo de youtubers había planeado una transmisión en vivo, ansiosos por atrapar más seguidores a través de sus bromas crueles. La ocasión era perfecta para el guardia, una trampa exquisita, ligeramente orquestada para que fueran sus propias palabras las que los llevarían a la caída. Cuando llegó el día esperado, la plaza estaba repleta de personas que aguardaban el espectáculo. El guardia estaba al acecho, con un nudo en el estómago, pero una extraña calma lo envolvía. Sabía que esta no sería solo una batalla personal, sino un grito por la dignidad. Mientras los youtubers comenzaban con su show, él observó, vigilando los momentos en que la risa se convertía en ridículo. A cada momento risible de ellos, él sentía que se acercaba su oportunidad de responder. Finalmente, el joven más arrogante del grupo hizo una de sus clásicas bromas. «Mira, ahí está el guardia de nuevo. ¿Te imaginas si...?»
¿Comienza a poner multas por ser feo? La risa resonó, pero esta vez el guardia no se quedó en silencio. Con el corazón en la mano, dio un paso adelante. Su voz emergió por encima de las risas. ¡Basta! No estoy aquí para ser el chiste de su espectáculo. Soy un ser humano, como ustedes. El efecto fue inmediato. La risa se cortó en seco, y un murmullo comenzó a rodar entre la multitud. Algunos se sorprendieron, otros aplaudieron. La valentía del guardia rompió la atmósfera de burla que había dominado el espacio. Pocas veces se había oído una voz así en medio de la multitud. Las cámaras se giraron hacia él, capturando la vibrante tensión del momento. El joven que había provocado la risa frunció el ceño, sorprendido. Este no era el resultado esperado. El guardia se sintió fuerte, poderoso, como si la fuerza de quienes lo habían apoyado se transmitiera a él. Tomó un instante previo a la siguiente oleada de burlas, visualizando cómo lo que estaba por venir cambiaría el juego por completo. Sin embargo, no iba a detenerse ahí. Se acercó un poco más, proyectando una confianza que jamás pensó tener. ¿Se han preguntado alguna vez lo que sienten quienes son víctimas de sus burlas? ¿Qué hay detrás de cada risita que parece inofensiva? La burla no define mi valor. No dejen que su miedo a no encajar les impida ser amables. Las palabras resonaron, y como afectadas por una corriente de aire, varias personas de la multitud comenzaron a murmurar. Los rostros se cambiaban entre la empatía y la incredulidad, pero un cambio fundamental estaba en marcha. A medida que sus palabras cobraban fuerza, el guardia comenzó a notar gestos de asentimiento entre algunos de los presentes. La energía comenzaba a transformarse, y la voz de un hombre desafiante resonaba en el aire. El grupo de youtubers, sintiéndose acorralado, intentó responder, pero algo había cambiado en la atmósfera. Había una fricción, una resistencia a la rutina de humillación que había sido el centro del espectáculo. ¿De verdad creen que esto es divertido? ¿Humillar a alguien por su apariencia, por su trabajo? Continuó el guardia sin vacilar, aprovechando el momento de asombro general. Mientras él hablaba con vehemencia, vio cómo la multitud comenzaba a tomar partido. Los aplausos emergieron primero tímidos, luego un eco de respaldo, como si cada intervención solidificara la conexión entre aquellos que habían sentido dolor en el silencio. No solo era su voz la que resonaba, era la voz de muchos reunidos en ese espacio. Su humillación no solo era la suya, sino la de todos los que habían soportado la opresión en silencio. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Al juntar sus palabras con el gusto por la dignidad, el guardia hizo algo mucho más grande. No solo estaba hablando por sí mismo, estaba encendiendo la chispa de valor en aquellos que lo rodeaban. La atmósfera en la plaza era electrizante. Lo que había comenzado como un espectáculo de humillación se transformó en un instante de revelación. Los aplausos resonaban, comenzando a desplazar el poder hacia el guardia, quien emergió de las sombras hacia la luz del reconocimiento. Su determinación, una vez oculta, reverberaba en los corazones de quienes habían estado parados, en silencio, observando las injusticias. Este giro inesperado atrajo aún más la atención de los presentes, y la audiencia, que antes reía a expensas de otros, ahora se encontraba cuestionando su propia complicidad en la burla. Los youtubers, impactados, intentaron recuperar el control. El chico arrogante, siempre la figura principal, dio un paso hacia adelante, intentando mantener su fachada desafiante. «Oh, mira quién se hizo el héroe», dijo con sarcasmo, pero su voz tembló. El guardia percibió que sus palabras ya no tenían el mismo peso. La conexión que había creado con la multitud fue más poderosa que cualquier insulto. ¿Te parece gracioso lo que hiciste? Una vida nunca debería ser objeto de tu espectáculo.
La dignidad es algo que merecemos todos, le contestó el guardia, cuya voz resonaba con una autoridad auténtica que ahora había catalizado un movimiento más fuerte que la burla. La plaza entera parecía haber despertado a una verdad compartida. La risa y el desprecio se estaban reemplazando por un apoyo palpable y emocional, como fieras que se unían para proteger a un miembro herido de la manada. A medida que el guardia continuaba hablando, otros comenzaron a unirse a él, alzando voces de apoyo. Algunos en la multitud comenzaron a contar sus propias historias de humillación y subestimación, creando un eco de valentía que resonó por toda la plaza. En ese instante, el guardia no solo estaba enfrentando a los youtubers, sino que se había convertido en una voz colectiva. Las palabras de cada persona se sumaban, tejiendo un relato de resiliencia ante el desprecio. El chico arrogante, sintiendo el peso de las reacciones de la multitud, intentó interrumpir, pero sus palabras fueron ahogadas por gritos de apoyo para el guardia. El joven titubeó. «¿Qué están haciendo?», protestó, mirando a su audiencia fiel que ya no lo era tanto, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La fortaleza del guardia había invertido la dinámica de poder. Los aplausos se intensificaron, convirtiéndose en una oleada de energía positiva. De repente, el guardia encontró su momento culminante. Con su voz resonando a través del silencio, dijo: «No tienen que reírse de los que son diferentes. Todos tenemos un papel que jugar. Todos tenemos una historia que contar. Nadie debería ser un espectador en su propia vida, empujado al borde del desprecio por otros». Fue como si cada palabra liberara a los presentes y les recordara el poder que residía en la empatía y la unidad. Con cada frase, el joven youtuber se desmoronaba. El público, exudando una sensación de catarsis colectiva, se levantó en un estruendo de aplausos. La energía alcanzó su punto. El miedo y la duda que habían hecho eco en su corazón antes se habían transformado en confianza, y él sabía en lo más profundo que había logrado algo extraordinario. A medida que el espectáculo de humillación se desplomaba, el guardia sintió que la victoria no era solo suya, sino de todos aquellos que se habían atrevido a alzar la voz. La imagen de un hombre que había dado un paso adelante se grabó en la memoria de la comunidad. El chico arrogante, ahora completamente dominado por la indignación y la sorpresa, comprendió que su tiempo de privilegio se había terminado. Un nuevo orden había llegado. Con una última mirada a la multitud, el guardia sonrió, un signo del coraje que había mostrado. La emoción flotaba en el aire. «Hoy hemos decidido ser audaces», dijo, mientras estallaban más aplausos. La risa ahora era diferente. Estaba impregnada de respeto y hermandad. La plaza, que había sido un lugar de burla, se había convertido en un monumento de dignidad. «Has hecho un gesto de bondad que cambió una vida. Deja un corazón si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza y suscríbete para más historias como esta». El momento de transformación no solo se sentía en el aire, sino que cambiaba vidas en tiempo real. El guardia se había convertido en un símbolo de lo que significa tener valor. La plaza, antes atestada de risas burlonas, ahora se llenaba de un nuevo aire de esperanza y renovación. La palabra dignidad resonaba en cada rincón. Un eco prometía cambios. El joven guardia, convertido en héroe inesperado, miraba a su alrededor, sintiendo el amor y la aprobación de un público que había pasado de espectadores a cómplices de su lucha. Su historia, que una vez fue solo un relato de humillación, había evolucionado a un relato de redención. Semanas pasaron y el impacto de aquel día se sentía en cada rincón de la plaza. La cultura de las burlas había empezado a desplomarse, reemplazada por un respeto mutuo. Tuvo lugar un movimiento creciente,
donde la gente comenzó a alzar voces, a compartir experiencias. Se organizaban encuentros semanales donde se dialogaba sobre empatía y respeto, un espacio donde todos eran bienvenidos. La plaza se transformó en un refugio de dignidad y conexión. El guardia se volvió un pilar de la comunidad, inspirando a otros a ser defensores de la justicia y a no dejarse llevar por la apatía de la indiferencia. Motivó a sus compañeros a ser más que simples observadores de injusticias, instándolos a levantarse y ser parte del cambio. La verdadera valentía se refleja no solo en el acto de hablar, sino también en el compromiso de hacer lo correcto, solía decirles. Sus palabras resonaban en el corazón de quienes alguna vez sintieron que su voz no importaba. El chico arrogante, en cambio, enfrentó las consecuencias de sus acciones. La comunidad lo enfrentó, y la risa que una vez tuvo de su lado se tornó en silencio y desaprobación. Aunque su canal seguía activo, se dio cuenta de que la audiencia que lo había apoyado ya no lo hacía. Muchos habían elegido alejarse de personajes que promovían el desprecio. Este cambio lo llevó a un momento de autorreflexión, intentando entender lo que había escuchado y sentido. Se encontró solo, el eco de su propia risa y desprecio resonando en su mente como un cruel recordatorio. Con el tiempo, decidió tomar un camino diferente y se acercó al guardia. «Quiero aprender de ti», le dijo, su voz vulnerable. El guardia, con la empatía que había desarrollado, decidió darle una oportunidad. Juntos comenzaron a trabajar en iniciativas para educar a otros sobre el poder de la voz y la importancia de la dignidad humana. En una pequeña esquina de la plaza, un nuevo propósito surgió. La redención para ambos hombres comenzó a fluir. Aquel portal de conexión se amplió, y el movimiento que había nacido ese día en la plaza se convirtió en una charla universal. La historia del guardia inspiró a comunidades más allá de su pequeña ciudad, resonando en otras plazas y foros en todo el mundo. Sus palabras llegaron a ser reconocidas en diferentes contextos, presentaciones y redes sociales. La dignidad y la empatía comenzaron a entrelazarse en todas partes, un legado que perduraría mucho después del evento que lo había iniciado. El guardia, quien había sido testigo de su propia transición personal desde la invisibilidad hasta la prominencia, comprendió que su historia no solo había cambiado su vida, sino que también había sembrado semillas de valientes en otros. Este era el final que había deseado, un mundo más amable que priorizara la dignidad de cada uno. Su misión de vida era clara: hacer que nadie se sintiera invisible o sin voz. Como última reflexión, el guardia miró a su alrededor y sonrió. La plaza, ahora llena de vida, había llegado a representar algo hermoso. Se había transformado en un símbolo de empoderamiento y respeto, donde cada murmuro de burla que había una vez existido se había vuelto un cántico de humanidad. Su corazón se llenó de gratitud al ver la influencia positiva que había surgido de aquel instante de valentía. Fijando su mirada en el horizonte, se sintió listo para abrazar nuevos desafíos, no solo como guardia, sino como defensor de la dignidad humana. La historia no termina aquí, pensó, es un continuo viaje hacia la empatía y la valentía. Con una mano levantada en señal de unidad, el guardia atravesó la plaza, sintiendo que el amor y la fuerza colectiva pulsaban como un nuevo latido de esperanza. Y con ese latido, un futuro más brillante comenzó a germinar en cada uno de los corazones que habían sido tocados por la luz de la dignidad. Fin del relato.